Imagínate solo en un lugar donde cada sonido parece tener un significado oculto, donde el silencio lleva un peso inexplicable y la oscuridad esconde secretos que desearías nunca haber descubierto. Aquí, vamos más allá de las historias comunes, explorando lo que realmente nos asusta, esas cosas que remueven nuestros miedos más profundos. Si eres alguien que siente una atracción inexplicable por lo desconocido, que busca entender lo que está más allá de la realidad que conocemos, entonces estás en el lugar correcto. Conéctate con nosotros y prepárate para una experiencia que desafiará tus sentidos, pondrá a prueba tu valentía. El turno nocturno siempre traía una sensación diferente al hospital. A las 11 p.m. en punto, las luces de urgencias parecían parpadear, como si el edificio mismo se estuviera preparando para lo que estaba por venir. El reloj marcaba las 11:01 p.m. cuando el Dr. Marcos, médico residente, se preparaba para otra larga noche. Estaba acostumbrado al silencio que envolvía el lugar a esa hora, pero esa noche algo era diferente. Era viernes 13 de octubre, luna llena, y él ni siquiera se había dado cuenta. Los pasillos, generalmente vacíos, parecían más oscuros de lo habitual. El sonido de los pasos de Marcos resonaba de una manera que nunca antes había hecho. Tenía la sensación de que lo estaban observando, pero cuando miraba hacia atrás, no había nadie. Solo él, las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando y un frío que repentinamente invadía el ambiente. La noche parecía tener una capa espesa de tensión, como si algo estuviera al acecho. Incluso las máquinas de monitoreo emitían un zumbido inquietante. Mientras caminaba hacia la recepción, donde la enfermera de turno lo esperaba, notó un detalle perturbador. El reloj del hospital parecía estar detenido a las 11:01 p.m. El tiempo, en ese momento exacto, parecía haberse congelado. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Un murmullo débil, proveniente de un rincón oscuro del pasillo. Se giró, y allí, en la penumbra, vio algo moverse. Solo era el comienzo de una noche que nunca olvidaría. El Dr. Marcos intentaba convencerse a sí mismo de que solo era su mente jugándole una mala pasada, cuando la puerta de vidrio automática de la entrada principal se abrió. El sonido agudo rompió el silencio y se giró, esperando ver a algún paciente o visitante atrasado. Pero lo que vio fue mucho peor. Una camilla estaba siendo empujada hacia adentro, pero no había nadie acompañando al paciente. La camilla se movía sola, deslizándose lentamente por el suelo, con las ruedas chirriando como si estuvieran desgastadas por el tiempo. El cuerpo sobre ella estaba cubierto por una sábana blanca, sucia y manchada, como si hubiera sido sacado de un lugar olvidado hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda del doctor mientras la camilla se detenía justo frente a él. La enfermera, que hasta entonces estaba a su lado, retrocedió instintivamente, con el rostro pálido. El Dr. Marcos respiró hondo y, con manos temblorosas, levantó la sábana. El rostro del paciente estaba completamente desfigurado, una grotesca mezcla de piel arrugada y ojos vacíos, sin vida. Había algo terriblemente mal en esa escena, pero lo peor estaba por venir. Sin ningún documento de identificación, sin expediente médico, sin signos vitales, el hombre sobre la camilla no debería estar vivo. Y de hecho, no lo estaba. Pero de alguna manera, estaba allí. Marcos intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Fue entonces cuando los ojos del paciente se abrieron lentamente, revelando un vacío negro, profundo, que parecía absorberlo. Un sonido gorgoteante salió de la garganta del hombre, como si intentara decir algo, pero las palabras estaban atrapadas en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo que fuera esa cosa sobre la camilla no era de carne y hueso, era algo que nunca debería haber visto, y el reloj que aún marcaba las 11:01 p.m. seguía congelado, como si el tiempo ya no tuviera poder en ese lugar. Mientras el Dr. Marcos intentaba procesar lo que acababa de presenciar, el silencio fue roto por un sonido que no podía ignorar. Era un susurro, casi imperceptible, pero cargado de una extraña intensidad. Venía del pasillo a su derecha, el que siempre parecía más frío, más oscuro, incluso durante el día. Sin darse cuenta, comenzó a caminar en dirección al sonido, como si algo lo estuviera atrayendo. La enfermera, visiblemente aterrorizada, lo llamaba, pero su voz sonaba amortiguada, distante. El susurro se transformaba en una cacofonía de voces bajas, todas hablando al mismo tiempo, en un idioma que no lograba identificar, pero que sonaba ancestral,
como si proviniera de un tiempo perdido. El pasillo se extendía infinitamente frente a él. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Y entonces las vio. En las paredes, sombras danzaban, formando siluetas de figuras que parecían retorcerse en agonía. Los susurros provenían de esas sombras, almas atrapadas en un tormento eterno, clamando por ayuda, por liberación. Cada paso que daba parecía hundirlo más profundamente en una pesadilla sin fin. De repente, una de las puertas laterales se abrió con un estruendo, revelando una sala oscura. El susurro ahora provenía del interior, más alto, más urgente. Una fuerza invisible lo empujó hacia adentro, y la puerta se cerró detrás de él, dejándolo atrapado en la oscuridad. En el centro de la sala, algo comenzó a moverse. Una silla de ruedas vieja y oxidada empezó a girar lentamente por sí sola. Las voces se intensificaron, ahora gritando en desesperación. Cuando la silla dejó de girar, apuntaba directamente hacia un rincón oscuro de la sala. El doctor Marcos no podía ver nada, pero sentía una presencia. La única luz en la sala parpadeó, revelando por un segundo una figura encogida en el rincón, de espaldas a él. El susurro cesó, y un silencio mortal invadió el ambiente. Entonces, la figura comenzó a levantarse lentamente. Sus articulaciones crujían como huesos rotos, y se giró hacia él. Marcos sintió que su corazón se detenía por un instante. Aquello no era humano. La piel pálida y los ojos sin vida de la figura lo miraban con un hambre de otro mundo. Y sin emitir un sonido, comenzó a avanzar hacia él. El doctor Marcos intentó gritar, pero el sonido no salió. Estaba paralizado, observando impotente cómo la figura se acercaba. La sombra parecía alargarse, distorsionándose, como si el propio espacio a su alrededor estuviera siendo corrompido. Cuando estaba a pocos pasos de distancia, la figura se detuvo abruptamente. Su cabeza se inclinó de manera antinatural. Con un movimiento rápido, señaló la puerta al fondo de la sala. Una puerta que Marcos nunca había visto antes. Como si algo lo estuviera controlando, sus pies comenzaron a moverse hacia esa puerta, cada paso pesado, como si estuviera caminando hacia su propio fin. La figura no lo seguía, pero sus ojos vacíos seguían fijos en él, perforando su alma. Cuando finalmente alcanzó la puerta, sus manos temblorosas agarraron el pomo. El metal estaba frío al tacto y un escalofrío recorrió su columna. Con un esfuerzo tremendo, giró el pomo y empujó la puerta, que rechinó como si no se hubiera abierto en siglos. Lo que encontró al otro lado era un corredor diferente, no el que conocía del hospital, sino algo mucho más siniestro. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire estaba pesado, impregnado de un olor fétido que parecía provenir de algo descompuesto desde hace mucho tiempo. Al final de ese corredor, había una única sala con un letrero colgado precariamente: enfermería prohibida. Algo dentro de Marcos le decía que debía detenerse, que debía huir, pero estaba más allá del punto de retorno. Sabía que necesitaba descubrir qué había allí dentro. Cuando finalmente alcanzó la puerta de la enfermería, sintió una presencia abrumadora, como si estuviera en la entrada de un lugar maldito. Empujó la puerta, que se abrió con un estruendo, revelando una escena que jamás podría haber imaginado. Sillas de ruedas antiguas estaban esparcidas por todas partes, camas de hospital con sábanas manchadas de sangre, y en el centro de la sala una gran bañera de metal llena hasta el borde con un líquido espeso y rojo. El horror invadió su cuerpo cuando se dio cuenta de que la bañera no estaba vacía. Dentro de ella, cuerpos, o lo que quedaba de ellos, flotaban en una extraña tranquilidad, como si estuvieran esperando algo o a alguien. Y entonces vio los ojos, esos mismos ojos vacíos que lo observaban en la sala anterior, ahora reflejados en todos los rostros dentro de la bañera, como si cada alma aprisionada allí estuviera condenada a repetir el mismo destino. El susurro volvió, más alto, más feroz, llenando la sala con palabras de agonía. El doctor Marcos sintió una mano invisible agarrar su hombro y tirarlo hacia la bañera. Intentó resistirse, pero la fuerza era implacable, despiadada, y entonces se dio cuenta. No estaba solo allí. Si esta historia te está atrapando y quieres más, suscríbete ahora. No te pierdas el próximo capítulo de este terror. Únete a nosotros mientras nos aventuramos en lo desconocido. Mientras el doctor Marcos luchaba contra la fuerza invisible que lo arrastraba hacia la bañera, un sonido resonó por el pasillo. Un grito agudo, desesperado, que cortó el aire como un cuchillo. Era una voz familiar, la voz del doctor Eduardo, el médico jefe del hospital.
Marcos sintió una ola de pánico recorrer su espalda. Conocía a Eduardo desde hacía años, un profesional respetado, sólido como una roca. Pero ahora ese grito sonaba como si viniera de alguien al borde de la locura. Se soltó de la garra invisible y corrió en dirección de donde provenía el grito, dejando atrás la escena macabra de la enfermería. Cada paso que daba parecía hundirlo más profundamente en una pesadilla. Los pasillos se estrechaban, las luces parpadeaban cada vez más rápido, y el aire estaba denso. Los gritos continuaban, volviéndose cada vez más estridentes, hasta que llegó a la sala de cirugía principal, puerta entreabierta. Con un creciente temor, el doctor Marcos empujó la puerta y lo que vio lo hizo retroceder horrorizado. El doctor Eduardo estaba allí, pero no como lo recordaba. Atado a una camilla, Eduardo estaba cubierto de cortes profundos y marcas de quemaduras, como si hubiera sido torturado por algo o alguien más allá de la comprensión humana. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror, y su boca se movía en un murmullo incesante, palabras que parecían salir directamente de una pesadilla. «Ellos no nos dejan ir», murmuraba Eduardo, tus ojos vidriosos fijos en un punto vacío en el techo. «Todos nosotros, atrapados aquí, para siempre». Marcos sintió que el estómago se le revolvía. El suelo alrededor de la camilla estaba cubierto de sangre seca, y instrumentos quirúrgicos oxidados estaban esparcidos por el lugar, como si alguien hubiera intentado operar sin éxito, dejando solo un rastro de agonía. Se acercó a Eduardo, intentando encontrar algún rastro del hombre que conocía, pero todo lo que vio fue desesperación. De repente, Eduardo se convulsionó violentamente, y sus ojos se volvieron hacia Marcos, como si lo reconociera por primera vez. «Tienes que salir de aquí, ahora, antes de que ellos vengan». Pero antes de que el doctor Marcos pudiera reaccionar, la sala fue invadida por una oscuridad súbita, como si la luz misma hubiera sido succionada del ambiente. El susurro que antes parecía distante ahora estaba a su alrededor, un coro de voces angustiadas y llenas de ira. Y en medio de la oscuridad, Marcos vio algo moverse. Siluetas indistintas, figuras retorcidas que parecían emerger de las sombras, rodeando la camilla de Eduardo. Intentó correr, pero era demasiado tarde. Las sombras avanzaron, y el grito de Eduardo resonó una vez más, cortando el silencio como una cuchilla, antes de desaparecer abruptamente, dejando a Marcos solo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, en la certeza de que él sería el siguiente. El pánico se apoderó del doctor Marcos mientras se arrastraba fuera de la sala de cirugía, el grito de Eduardo aún reverberando en su mente. Sus pasos eran vacilantes, y el hospital, que conocía tan bien, ahora parecía un laberinto infernal, con cada pasillo retorciéndose en direcciones imposibles. Las luces parpadeaban frenéticamente, y el sonido del susurro persistente ahora estaba acompañado por una nueva presencia, algo que sentía, pero que no podía ver. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba salir de allí. Sin embargo, cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, como si el hospital estuviera vivo, decidido a mantenerlo atrapado. Mientras corría, destellos de figuras enfermizas aparecían en las esquinas de su visión. Pacientes que no deberían estar allí, médicos que sabía que estaban muertos, todos observándolo con ojos vacíos y fríos. Y entonces, llegó al centro del hospital, el gran atrio donde todas las salas se conectaban. Pero lo que encontró allí estaba más allá de lo que su mente podría comprender. En el medio del atrio, alineadas en un silencio mortal, estaban las personas que él creía perdidas para siempre. Pacientes que habían desaparecido misteriosamente, colegas de trabajo que nunca más fueron vistos, todos allí, con sus cuerpos distorsionados y sus rostros pálidos como la muerte. Lo miraban fijamente, pero sus ojos no tenían vida, solo un vacío infinito. Fue entonces cuando Marcos se dio cuenta de que esas personas no estaban allí para pedir ayuda. Estaban allí para entregar un mensaje, uno que él temía entender. Las sombras comenzaron a reunirse a su alrededor, retorciéndose y fusionándose en una masa única. Un abismo viviente que parecía palpitar con odio y dolor. En el centro de ese abismo, algo empezó a emerger. Una figura alta y esquelética, vestida con los harapos de un antiguo uniforme de enfermera, su rostro cubierto por un velo manchado de sangre. Las manos de la criatura se extendían como garras, y su presencia traía consigo un frío insoportable, como si toda esperanza hubiera sido arrancada del aire. La figura comenzó a hablar, pero no con palabras. Invadió la mente de Marcos. Ahora eres uno de ellos. Nunca saldrás de aquí.
La voz resonaba en su cabeza, repitiéndose sin cesar, mientras la figura avanzaba lentamente, las manos extendidas hacia él. Marcos intentó retroceder, pero su cuerpo estaba congelado en su lugar. Sentía como si 1000 agujas perforaran su piel, la oscuridad se cerraba a su alrededor, y entonces la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Todos los que habían desaparecido, todos los que estaban allí, habían caído en la misma trampa. El hospital era un portal a algo mucho más oscuro, algo que se alimentaba de la vida y la cordura de aquellos que osaban entrar. Y ahora, él también era parte de ello. El Dr. Marcos sintió que la oscuridad se apretaba a su alrededor mientras la figura esquelética se acercaba. Cada paso de la criatura parecía drenar la vida del ambiente, haciendo que el aire fuera espeso e imposible de respirar. Luchó por mantener la cordura, pero las voces en su cabeza, susurrando palabras de desesperación y tormento, estaban a punto de destrozar su mente. Y entonces, en medio de este caos absoluto, algo cambió. Un destello de memoria cruzó su mente. La imagen de un viejo archivo del hospital, una leyenda que los empleados más antiguos contaban en susurros. Había una enfermería construida hace décadas y rápidamente sellada, donde un terrible experimento médico había salido mal. Los pacientes habían sido tratados como cobayas, y cuando el experimento falló, la enfermería fue cerrada y olvidada, sus secretos enterrados en las profundidades del hospital. Se decía que aquellos que murieron allí nunca se fueron. Y ahora lo sabía. Había vuelto a esa enfermería. El hospital había cambiado a su alrededor, transformándose en una trampa mortal, y él era solo la última adición a esta colección de almas perdidas. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo ahora estaba delante de él, no como una simple historia, sino como una realidad aterradora. Comprendió que los pacientes y el personal que había visto, las sombras que lo perseguían, no eran solo espíritus vengativos, eran las víctimas de ese experimento. El propio hospital, o lo que quedaba de él, era el conductor de la maldición, atrapando a cada vida que tocaba sus paredes. El susurro, que antes parecía un caos incomprensible, ahora comenzaba a tener sentido, componiendo una sola frase que se repetía incesantemente. La verdad debe ser revelada. La figura esquelética se detuvo frente a él, tendiendo una mano huesuda. El Dr. Marcos, sin otra opción, tendió su mano temblorosa para tocar la que lo esperaba. En el momento en que sus dedos se encontraron, una avalancha de imágenes y sonidos lo invadió. Vio las escenas del experimento, sintió el dolor y el terror de aquellos que fueron sometidos a él, escuchó sus gritos, sintió sus muertes, y luego algo aún peor, la presencia oscura que guiaba todo, una fuerza maligna que había corrompido el hospital, transformándolo en un purgatorio. La verdad, lo entendía ahora. No solo era sobre lo que había sucedido allí, sino sobre el destino de todos aquellos que entraban. El hospital no permitía que nadie saliera después de descubrir su secreto. Y el Dr. Marcos, con el peso de ese conocimiento, supo que estaba condenado, como todos los demás, a vagar por esos pasillos para siempre, llevando la maldición adelante. El frío toque de la mano esquelética parecía succionar el último resquicio de calor del cuerpo del Dr. Marcos. Mientras las imágenes perturbadoras del pasado del hospital continuaban bombardeando su mente, se dio cuenta de que no había escapatoria. La verdad estaba delante de él, clara y aterradora. Había pasado a ser parte de algo mucho mayor, una historia que nunca debería haber sido contada. De repente, fue lanzado de vuelta al atrio del hospital. Las sombras y figuras contorsionadas que lo rodeaban ahora se apartaban, como si hubieran cumplido su propósito. La figura esquelética, la conductora de esa macabra revelación, se disolvió en la oscuridad, pero su presencia permanecía como una marca indeleble en el alma de Marcos. Miró a su alrededor y vio que el hospital volvía a transformarse. Las paredes comenzaron a cerrarse, las luces a fallar y el sonido de puertas golpeando resonó por los pasillos. Las almas perdidas, aquellas víctimas del experimento, ahora estaban silenciosas, observándolo desde lejos con expresiones vacías, como si aceptaran su destino. Pero algo era diferente. Un murmullo bajo, creciente, venía de todos los rincones. Una nueva presencia, o tal vez la presencia original, se despertaba. Marcos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Desde el centro del atrio, una grieta comenzó a abrirse, un vacío negro que parecía succionar toda la luz y la esperanza a su alrededor. Las paredes empezaron a desintegrarse, revelando un abismo sin fin.
y en el fondo de ese abismo vio lo que quedaba de las almas que el hospital había consumido. Una masa infinita de rostros distorsionados, gritando silenciosamente, con sus ojos vacíos fijos en él, implorando por libertad. Pero el hospital no les concedería eso. En lugar de ello, los atraía hacia sí mismo, fusionándolos con las paredes, con el suelo, con cada objeto a la vista. Y ahora, ese mismo destino le esperaba. El susurro volvió, esta vez más fuerte, invadiendo su mente con un mensaje final. Ahora nos perteneces. Sin control sobre su cuerpo, el Dr. Marcos comenzó a ser arrastrado hacia el abismo, como si la propia gravedad lo estuviera empujando hacia abajo. Luchó con todas sus fuerzas, corriendo hacia su oficina en un intento desesperado de encontrar una forma de escapar. La oscuridad lo envolvía, las voces lo asfixiaban y el vacío del hospital lo consumía. Cuando llegó a su oficina, se vio sentado en su silla, dormido. ¿Qué estaba sucediendo? Con una última mirada desesperada, vio la superficie del hospital cerrarse sobre él, como si nunca hubiera existido. Y en el momento final, antes de ser completamente engullido, entendió el horror absoluto de su situación. No solo había sido absorbido por el hospital, ahora formaba parte de él. ¿Sería una de las muchas almas que el hospital coleccionaba? Un guardián silencioso de sus secretos, condenado a repetir esa noche interminablemente. Y mientras el hospital volvía a su silencio de siempre, esperando a la próxima víctima, el reloj finalmente se movió. 11:02 p.m. El Dr. Marcos despertó de un breve sueño. Cuando abrió los ojos, se encontró sentado en su silla, intacto. ¿Había sido todo eso solo una pesadilla? Fue entonces cuando la enfermera de turno entró corriendo en su oficina, revelando que el Dr. Eduardo, el jefe del hospital, estaba teniendo un paro cardíaco y necesitaba atención urgente. Marcos corrió hasta encontrar al Dr. Eduardo, que ya estaba en su último suspiro, y antes de que pudiera prestarle ayuda, escuchó salir de sus labios temblorosos las palabras agonizantes: «Ahora vienen por mí, y finalmente podré descansar en paz». Estas fueron las últimas palabras del jefe de hospital, quien había estado involucrado en todos los experimentos realizados en ese lugar años atrás. Por un instante, lo correcto habría sido intentar maniobras de resucitación para intentar revertir el cuadro del jefe, pero todavía confuso por todo lo que vio en el sueño y lo que acababa de escuchar de la propia boca del Dr. Eduardo, el Dr. Marcos no intentó salvarlo, yendo en contra de todas las conductas médicas. En el fondo, sabía que era lo correcto después de todo lo que había visto. Mirando de reojo hacia la puerta de la sala, el Dr. Marcos pudo ver las almas que vio durante su sueño, como si se despidieran o estuvieran buscando el alma del jefe del hospital. El Dr. Marcos renunció al día siguiente. Ya no quería volver a ese lugar. Y cada viernes soñaba con esas mismas almas, a veces agradeciéndole, a veces despidiéndose, pero siempre observándolo. Abrió su propio consultorio y trabajó como médico hasta los 58 años de edad. Falleció años después, dejando su relato escrito en un viejo diario que guardó durante todos esos años. La última frase de ese diario decía: «Enfrenté el horror de la muerte y al superarlo, descubrí la esencia de la vida». Si te gustó esta historia y sentiste un escalofrío mientras seguías cada momento de terror, entonces estás en el lugar correcto. Aquí nos sumergimos en pesadillas reales, explorando los misterios más oscuros y las historias más perturbadoras que hayas escuchado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones macabras. Únete a nosotros y prepárate para descubrir los secretos que muchos prefieren olvidar. Pero recuerda, no todas las historias tienen un final feliz, y algunas nunca terminan.